Bien, vamos a dar inicio entonces con respecto a las clases que está programado para el día de hoy. El día de ayer o el antesayer, es decir, el día lunes, hemos dado inicio con algunas introducciones acerca de qué viene a ser estadística, términos en estadística, población y muestra. Por favor, me comunican si están observando ya la pantalla. Sí, maestro. Sí, Sí, maestro, se observa. Ya, gracias. Bien, entonces, recordando, tenemos que la población viene a ser un conjunto de objetos, sujetos, datos que poseen una misma característica. Mientras que la muestra viene a ser un subconjunto, es una parte de la población, pero que también posee las mismas características. Entonces, estas son las definiciones de población y muestra. Por lo tanto, para poder hallar una muestra, entonces, cuando la cantidad de la población es una cantidad mayor, hallamos mediante algunas fórmulas para determinar los elementos de la muestra. Entonces, en esta parte nos habíamos quedado el día lunes. Entonces, por lo tanto, tenemos ya las tres fórmulas para poder hallar los elementos de la muestra. Las dos primeras fórmulas corresponden al autor de Bravo en su libro Técnicas de Investigación, es decir, Sierra Bravo. Mientras que la tercera fórmula corresponde al libro de Alma del Cid en su libro Metodología de la Investigación. Pero cabe mencionar lo siguiente, que vamos a nosotros representar mediante N mayúscula a la población. Y los valores que nosotros estamos observando son ya pues valores que no varían según lo que estamos ya observando. El valor de P toma el valor de 0,5, el valor de Q también 0,5. El margen de error 0,05. El valor de Z 1,96. Entonces, en la primera fórmula, para poder hallar los elementos de la muestra, tenemos 4NPQ sobre E elevado al cuadrado que multiplica a N menos 1, más 4PQ. La segunda fórmula nos dice que está dado en el numerador por N mayúscula sobre E elevado al cuadrado que multiplica a N menos 1 más 1. Lo que quiere decir de que la primera fórmula y la segunda fórmula son equivalentes. Cuando nosotros decimos son equivalentes, quiere decir que son iguales. ¿Por qué razón? Porque en el numerador, en la primera fórmula tenemos 4NPQ y en la segunda fórmula simplemente tenemos N mayúscula. Quiere decir la misma cantidad de la población. A ver, vamos a verificar. Supongamos que tenemos la población de 300. Entonces, en el numerador al reemplazar tenemos PQ 0,5, 0,5. 0,5 por 0,5 nos va a dar 0,25. Entonces, luego multiplicamos por 4. Si nosotros multiplicamos por 4, va a ser igual a 1. A 1. Y 1 por 300 va a ser igual a la misma población. Por esa razón es de que en el numerador tenemos el valor de N, es decir, la misma cantidad de la población. En el denominador nos dice que también 4PQ es igual a 1. Entonces ya estamos verificando que PQ tenemos 0,5, 0,5. 0,5 por 0,5, 0,25. Por 4 es igual a 1. Por esa razón es de que la primera fórmula es igual a la segunda fórmula. Entonces, mientras que la tercera fórmula, aquí ya tenemos
Z que viene a ser 1,96. Entonces ya esta fórmula corresponde al autor de Alma del Cid. Bien, entonces, ¿cuál de estas fórmulas podemos utilizar para poder hallar los elementos de la muestra? Cualquiera de las tres fórmulas. Cualquiera de las tres fórmulas. Si nosotros utilizamos la primera y la segunda fórmula, va a haber una diferencia mínima con respecto con lo que vamos a obtener los elementos de la muestra con la tercera fórmula. Pero no va a existir una diferencia significativa, sino una mínima diferencia que está dado mediante la utilización de la tercera fórmula. Entonces, dentro de nuestro trabajo de investigación para poder hallar los elementos de la muestra, podemos utilizar cualquiera de las tres fórmulas. Si nosotros tenemos, por decir, 200, 300, 400, 500, entonces existe la necesidad, porque son cantidades mayores, aplicar entonces una de estas tres fórmulas y de esa manera hallamos los elementos de la muestra. Y por lo tanto solamente nos vamos a abocar a trabajar con los elementos de la muestra. Como ejemplo tenemos en esta parte. Nos dice que en una institución educativa ABC de nivel secundaria se considera 500 estudiantes. Hallar los elementos de la muestra con un margen de error del 0,05. Entonces la población es de 500 y luego el margen de error del 0,05. Utilizamos la primera fórmula que nos da pues Sierra Bravo. Entonces n va a ser igual a 4npq sobre e elevado al cuadrado que multiplica n menos 1 más 4pq. Entonces reemplazamos los valores en el numerador. Tenemos 4, n viene a ser 500, pq ya sabemos 0,5 y 0,5. En el denominador, e viene a ser el margen de error. Entonces el margen de error nos dice 0,05. Esto elevado al cuadrado, según lo que nos indica en la fórmula correspondiente. N menos 1, será pues 500 menos 1, 499. Más 4 que multiplica a PQ, 0,5, 0,5. Lo que hacemos es realizar las operaciones en el numerador. En el numerador, realizando las operaciones de multiplicación, va a ser igual a 500. En el denominador, 0,05 por 499, eso va a ser igual a 1,2475. Más el producto de 0,5 por 0,5 será pues 0,25 por 4 a 1. Entonces será más 1. Y luego tenemos ya, hallando la división, n va a ser igual a 222,469. Redondeando la parte entera, tenemos que n va a ser igual a 222. Lo que nos indica de que la muestra representativa de 500 sujetos está dado a partir de 222. De 222. ¿Ya? Entonces, esto es la forma o la manera o el camino para poder hallar los elementos de la muestra dado una cantidad de la población. Si alguien dice, bueno, yo puedo trabajar con 230, sí, puede trabajar con 230 porque es mayor que 222. 250 también. Entonces, pero yo no podría trabajar con 150 porque 150 es menor que 222. Entonces, 150 no es una muestra representativa. Por lo tanto, lo que se necesita para los trabajos descriptivos especialmente, que exista una muestra representativa. Bien, esto sería entonces el primer paso. El segundo paso, que viene a ser mediante la fórmula de Alma del Cid, teniendo en consideración, en este caso, de que la población es 500 y el margen de error del 0,05.
Entonces, indicamos de que población 500, margen de error 0,05, Z es 1,96, ya está establecido ya ese valor. Luego tenemos PQ 0,5, 0,5. Entonces, todos estos valores reemplazamos en la tercera fórmula. Entonces, tenemos Z cuadrado, 1,96 elevado al cuadrado, que multiplica a 500 por 0,5 por 0,5. En el denominador, Z cuadrado, 1,96 elevado al cuadrado por PQ, 0,5 por 0,5, más N, la población es 500, que multiplica a E elevado al cuadrado, 0,05 elevado al cuadrado. Una vez que hemos reemplazado, entonces realizamos las operaciones de adición, de multiplicación, de potenciación, etc. Y luego ya tenemos que en el numerador vamos a obtener la cantidad de 480,2, realizando las operaciones en el numerador. Y en el denominador tenemos 0,9604 más 1,25. Entonces tenemos la división de 480,2 entre 2,2104. Esa división, entonces el resultado va a ser igual a 217,2457. Redondeando la parte entera será pues 217. Como ven ustedes, si nosotros aplicamos la primera fórmula o la segunda fórmula, vamos a obtener 222. Y cuando obtenemos la tercera fórmula, citado por Alma del Cid, vamos a obtener 217. De 217 a 222 no existe una diferencia abismal, en otras palabras, ¿no? Por eso no existe una diferencia significativa. Entonces, pero sí existe alguna diferencia, es una diferencia mínima. ¿De cuántas unidades? Es de 5 unidades. Entonces, por esto es de que cualquiera de las tres fórmulas ustedes pueden hallar o utilizar para poder hallar los elementos de una muestra representativa. Bien, entonces eso sería referente a cómo nosotros obtenemos los elementos de la muestra. Y esta parte también debe estar plasmado en el proyecto de investigación, porque en el proyecto de investigación se solicita la población muestra, el tipo de muestreo. Si hubiese alguna pregunta al respecto, o tal vez teniendo en consideración su trabajo de investigación o el proyecto que están desarrollando. Maestra, tengo dos preguntas. A ver. Usted comentó, maestra, que se tiene que trabajar, dijo que, por ejemplo, ahí salía 222, ¿no? Sí o sí en el proyecto se tiene que hacer a mayor de ese número, no puede ser menor. Ya, cuando nosotros tenemos una población de 500, no te estoy diciendo de 300, porque si es de 300, ya no va a ser 222, resolviendo ya la fórmula, no va a ser de 222, será pues menos, de repente será pues 120, 180, 190, ¿ya? No en todos los casos va a salir 222, no, es según la cantidad de la población. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, de acá estamos considerando 500 estudiantes y al reemplazar en la fórmula nos da 222 o 217. Entonces, a partir de ese número, allí sí podemos trabajar mínimamente con esta cantidad de 217 o mínima también puede ser de 222, pero siempre y cuando considerando de que la población es de 500, ¿ya? De 500. Entonces, que tal vez de repente tenemos una población de 1000. Entonces, aplicando la fórmula, no me va a dar 222, sino me va a dar 286.
Entonces, la muestra representativa va a ser igual a 286, a partir de 286. Entonces, yo no podría trabajar con 200 ni 150, porque no es una muestra representativa. La muestra representativa es a partir de la cantidad que nosotros estamos hallando mediante las fórmulas estadísticas. Ya, a ver, la otra pregunta, ¿cuál es? Eso era, maestro, más que nada, por lo que, entonces, no importa el total de nuestra población, eh, el resultado que nos salga, entonces tiene que ser ese total, sería con el mínimo o más, ¿no? Eso Entonces, quería claro, entender bien. si nosotros estamos viendo acá de 500 es 222, entonces de repente voy a considerar 5 salones o 6 salones y no me va a dar 222, me va a dar 230. Pero 230 es una muestra representativa, sí, porque 230 es mayor que 222. Lo que me está indicando es mínimamente a partir de 222, ¿ya? A partir de 222. Pero cabe indicar, esto es para los trabajos descriptivos. Pero cuando tenemos los trabajos ya experimentales, ya varía, ya cambia allí. No necesariamente vamos a utilizar las fórmulas estadísticas. Entonces, directamente ya elegimos con qué grupos vamos a trabajar. Con un solo grupo, con dos grupos, o dos grupos controles, dos grupos experimentales, etc. Y teniendo en cuenta una cierta cantidad de la población. Entonces, supongamos que están realizando un estudio de tipo con el diseño correlacional, el tipo de investigación es descriptiva, entonces, en ese caso sí, tiene que haber una muestra representativa. Bien, si hubiese alguna otra pregunta. Maestro, buenas tardes. Y buenas tardes. Maestro, en A el ver, caso mío estaba realizando un proyecto de investigación con ¿ya? solamente 160 personas como población. Ya. ¿Y aplicaría la misma fórmula, maestro? Claro, sigues la misma fórmula para que puedas trabajar con los elementos de la muestra. Allí va a salir más o menos 140 o 130, ¿no? Y maestro, con esa cantidad entonces estaría trabajando mi muestra. Con eso tendrías que trabajar ya en este caso con respecto a los elementos de la muestra, con 130, 120 o 140. Según la fórmula, cuando utilizamos, vamos a obtener un número determinado. Entonces ya no trabajarías con 160. Bien, ¿alguna otra consulta? Maestro, y en el tema de los proyectos que son experimental, que ya son es un trabajo más cuantitativo. Mm, por ejemplo, ustedes están utilizando un solo grupo y llamado con el diseño preexperimental. Y entonces habrán allí dos salones, pues, ¿no? O tres salones. La suma de eso será la población. Si están considerando en un distrito, por decir, ¿no? Donde existe ya tres salones nada más. Y luego la muestra será la única sección que ustedes van a considerar como el trabajo experimental. Entonces la muestra estará conformado por 30 y la población estará conformado por 30, 30, 60, 90, por decir un ejemplo, ¿no? Pero si estamos de repente trabajando a nivel de distrito de Huancayo, etcétera, o del Tambo, Huancayo, hay mayor cantidad de la población. Y entonces, si van a trabajar con una sola sección, también dirán porque la población estará conformado por 1.500, la población 1.500 estudiantes y la muestra solamente se está considerando 28 estudiantes o 30 estudiantes. Esos son para los diseños experimentales. Bien, ¿alguna otra consulta?
Maestro, en el caso de que la población sea un mínimo de 20 o 30 Allá. y mi muestra ¿Qué ahí, pasaría si tu población, estamos hablando de la población, en este caso la población es de 20, como dices, estamos yendo ya a un extremo, por decir en el distrito X, y voy a trabajar con los alumnos del sexto grado, con los profesores, nada más, etcétera, y la población es pues, de 30 o 60 o si no de 80. Entonces, si yo voy a realizar un trabajo descriptivo, por lo tanto, allí ya no voy a obtener una muestra según la fórmula, sino voy a trabajar con todos los elementos de la población. A ese estudio que se utiliza toda la población se llama censo. ¿Por qué razón? Porque es una mínima cantidad. Y entonces existen algunos teóricos donde dice pues que si la población es menor que 100, es preferible trabajar con todos los elementos. Y a ese estudio se llama censo. Entonces vamos a trabajar a nivel de la población. Entonces ya no va a existir muestra, ni tampoco va a existir el tipo de muestreo, porque el tipo de muestreo es cuando nosotros tenemos la cantidad de los elementos de la muestra, ¿ya? Entonces de esa forma nosotros ya realizamos la investigación en función a todos los elementos de la población. En su libro, Carlos Muñoz nos indica que está en la página 244, justamente nos habla de la cantidad cuando es menor que 100. Luego también tenemos el otro autor, es un autor nacional, técnicas de investigación, el autor es, voy a recordarme, pero es un autor peruano en el cual también nos indica que cuando tenemos menor cantidad, en este caso es preferible trabajar con todos los elementos, mas no así ya podemos utilizar las fórmulas estadísticas. Las fórmulas estadísticas son para cantidades un poquito mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros no podríamos trabajar, por decir, con 400, 300, 500, 600, 800, es demasiado. Entonces, por esa razón es que nos permite utilizar la fórmula correspondiente para obtener los elementos de la muestra. Bien, si hubiese alguna otra consulta. Entonces, vamos a proseguir. Tenemos la variable. Los proyectos de investigación se considera mediante las variables correspondientes. Entonces, ¿qué viene a ser una variable? La variable es una propiedad, es una cualidad, es una característica o es un atributo que se asigna dos o más valores y que tiende a variar, pero susceptible a una medición. Entonces, si nosotros hablamos de variable, significa de que como ejemplo de variable podemos mencionar inteligencia, personalidad, motivación de logro, hábitos académicos, frustración, afectividad, desarrollo psicomotriz, aprendizaje, aptitud verbal, agresividad, liderazgo, condición socioeconómica, marginación, trabajo juvenil, lugar de residencia, y así podemos mencionar muchas variables, los cuales cuando nosotros realizamos el estudio correspondiente, podemos obtener la información deseada y procesarla inmediatamente. Entonces, los proyectos de investigación, las tesis, justamente está dado en función a las variables de estudio. Y para eso tenemos pues que lo que vamos a obtener esa numeración se llama medición. Entonces, Siegel en 1970, en la página 41, nos dice que medición se refiere generalmente es la asignación de números o valores después de realizar las observaciones. Y por lo tanto, estos valores son analizados paulatinamente
para poder nosotros obtener las características que posee en cuanto a la muestra o a la población. Entonces, eso viene a ser medición. Y dentro de medición estamos ya nuevamente recapitulando acerca de la escala nominal, la escala ordinal, la escala intervalar y la escala de razón o proporción. Vuelvo a reiterar que estos dos primeros, escala nominal y escala ordinal, son datos cualitativos. Son datos cualitativos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la escala nominal y ordinal, no podemos hallar la media aritmética. Ejemplo de una variable, tenemos por decir las marcas de zapatilla, es una variable. Dentro de las marcas de zapatilla tenemos Power, Nike, Tigre, Sinfín, bueno, Adidas, etcétera, según la disciplina que nosotros vamos a practicar. Entonces, eso sería los subgrupos que allí no persiste quién es mayor o quién es menor. Todos están en las mismas condiciones. Cuando hablamos, por decir, otra variable que es de creencia religiosa, y de creencia religiosa tenemos pues de repente los subgrupos. Y estos subgrupos está dado mediante esta variable. Entonces, por lo tanto, también allí no hay una jerarquización. Son datos cualitativos. Por ejemplo, tenemos la variable género. Entonces, dentro de género tenemos masculino y femenino. Pero nosotros no podemos decir de que femenino es mayor que masculino o masculino es mayor que femenino. Están en las mismas condiciones. Pero alguien me puede decir de que qué pasaría, profesor, si a masculino le ponemos 1 y a femenino 0. Pero allí podemos hallar la media aritmética. Tampoco no es posible porque solamente el 1 y el 0 es la representación que le estamos dando a la palabra masculino y a la palabra femenino. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, dice alguien, yo puedo dar el número de 3 y 4. Entonces, masculino es 4, femenino es 3. Entonces, son representaciones simbólicas que se le está dando, pues, vuelvo a reiterar, a ese grupo que viene a ser masculino y al grupo de femenino. Bien, de igual manera tenemos la escala ordinal. La escala ordinal son datos cualitativos, pero aquí sí se presenta ya la jerarquización, el signo mayor o menor. Por ejemplo, tenemos en cuanto a los grados. En cuanto a los grados, tenemos el grado de bachiller, el grado de maestría o maestro, el grado de doctor. Hay una jerarquización allí, ¿ve? De menor a mayor o de mayor a menor. Pero son datos cualitativos. Entonces, aquí también no podemos hallar la media aritmética. Tampoco no va a ser posible la desviación típica, coeficiente de variación, porque todo estos estadísticos se basa justamente en la media aritmética. ¿Por qué? Porque son datos cualitativos. Luego también tenemos, cuando ustedes van a aplicar, de repente alguno de ustedes, mediante un cuestionario, y el cuestionario está dando sus categorías o sus respuestas de cada ítem, por decir, nunca, a veces, siempre, mínimamente en 3 categorías. Entonces podemos nosotros considerar en 5 categorías, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Bueno, esas son las categorías, por ejemplo. Entonces, también son todos estos, son respuestas. Allí no hay una respuesta correcta, todas son respuestas de opinión. Entonces, lo que pasa es que hay una jerarquización de menor a mayor o de mayor a menor. Pero tenemos que mencionar de que estos dos aspectos son datos cualitativos. Mientras que la escala intervalar y la escala de razón de proporción son datos cuantitativos. Mientras que en la escala intervalar se puede mencionar el 0,
que menores que el 0 también consideramos, mayores que el 0 sí. Pues su mismo nombre dice intervalar. De número a número hay un intervalo, hay una constante en este caso. Si nosotros trabajamos en el sistema vigesimal, realizamos mediante conocimiento de educación física, entonces tenemos allí las dimensiones y luego tenemos, en este caso, vamos a calificar de 0 a 20. Entonces yo digo de que 19 menos 18, 1. 17 menos 16, 1. 14 menos 13, 1. Hay una constante, ¿ve? Entonces, como son datos cuantitativos, aquí sí me permite hallar los diferentes estadísticos de medida de tendencia central, como también de dispersión. Es decir, podemos hallar la media aritmética, la varianza, la desviación típica, coeficiente de variación y otros estadísticos más. Entonces, eso es lo que nos indica las características referente a las escalas de medición. Por eso es importante las escalas de medición. Bien, tenemos ahora las pruebas paramétricas y no paramétricas. El día lunes hemos estado hablando de las pruebas paramétricas, que son datos cuantitativos, y efectivamente nos aclara aquí que las pruebas paramétricas también requieren que los puntajes analizados sean producto de una medición que por lo menos tenga la fuerza de una escala de intervalo. ¿eh? Intervalo. Mientras que las no paramétricas, dice, no requieren mediciones tan fuertes. Es decir, que no necesita escala de medición intervalar ni tampoco de razón. Si no se requiere que estén, pues, de repente, que no cumplan los requisitos para aplicar las pruebas paramétricas. Dentro de estas pruebas no paramétricas tenemos, por ejemplo, coeficiente de contingencia, correlación de Spearman, Kendall, prueba de la mediana, análisis de la varianza de una clasificación por rangos, prueba de Cochrane, prueba de Friedman, prueba de Udeman, prueba de la chi cuadrada, prueba de los signos, etc. Entonces, todo esto pertenece, pues, o están dentro de la estadística no paramétrica, ¿ya? Dentro de la estadística no paramétrica. Mientras que las pruebas paramétricas tenemos AR de Pearson, regresión lineal, la prueba T de Student, la prueba de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza, ANCOVA, etc. Entonces, allí ya podemos nosotros distinguir las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Y luego ingresamos ahora sí a las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia tenemos, pues, son aquellas tablas que nos proporciona el recojo de información, la organización, el análisis correspondiente de que estos datos fueron obtenidos mediante una muestra o de la población. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. La frecuencia absoluta se representa por n sub i, que va a ser igual a f sub i. La frecuencia relativa, h sub i. Frecuencia absoluta acumulada, n sub i es igual a f sub i, pero mayúscula. La frecuencia relativa acumulada, h sub i mayúscula. Y para hallar el porcentaje multiplicamos la frecuencia relativa multiplicado por 100. Bien, entonces esto sería mediante la parte operativa, pero nosotros vamos a hacer uso mediante el SPS. Entonces ahora sí, por favor, enciendan su máquina y luego vamos a tener presente la utilización del SPS. Entonces, a ver, enciendan su máquina, por favor, para trabajar, hacer mediante el SPS. Mientras que va encendiendo la máquina, tenemos aquí, por ejemplo, la variable estado civil. Estado civil de los estudiantes de la Facultad de Educación.
Entonces tenemos soltero, casado, soltero, soltero, casado, divorciado, soltero, casado, divorciado, soltero, casado, soltero, soltero, casado, separado, soltero, soltero, casado, soltero, soltero. Y así podemos obtener mucha más la información referente a estado civil. Entonces, todo esto nosotros vamos a introducir al SPS. Y para poder hallar su tabla de frecuencias, la gráfica correspondiente, ya tenemos en esta parte, dice SPS. En vista de variables, escribir el estado civil. Como la variable es cualitativo, aquí ya nos está indicando que esta variable es cualitativo, estado civil, y se ubica en la escala de medición nominal. Entonces, en vez de numérico, se ubica en cadena. Se escribe el número de caracteres, luego aceptar. En vista de datos, se escriben los integrantes de estado civil. Entonces, empezamos a nosotros introducir cada una de las palabras. Luego, tenemos estados, luego se hace clic en analizar, estadísticos descriptivos, seguimos en frecuencias y de la ventana de izquierda pasa a derecha. Gráficos, gráfico en barras, continuar y aceptar. Entonces aquí ya tenemos toda la secuencia que debemos tener presente para la utilización del SPS. Entonces inmediatamente cuando hacemos aceptar, aparece, dice, la tabla de frecuencia y la gráfica correspondiente. Entonces esto también está en el material en cuanto para cada uno de ustedes que pueden proseguir o seguir la secuencia para, en este caso, obtener lo que nosotros deseamos, la tabla de frecuencia. Entonces, por favor, entonces abran ustedes ahora el SPS. Bueno, pero la parte teórica nos dice lo siguiente. Vamos a mostrar. Entonces, ya tenemos aquí, ya indicamos ya el SPS. Aquí ya tenemos soltero, casado, casado, etcétera. Y luego ya tenemos la tabla de frecuencia. Su tabla de frecuencia y finalmente la gráfica correspondiente. Su gráfica correspondiente. ¿Ve? Ahora, algunos dicen, no me gusta esta tabla con un solo color. Yo quiero con diferentes colores y todavía quiero en 3D. Ya. Entonces, para 3D nos dice la siguiente regla. Para obtener la gráfica en 3D, en cualquiera de las barras se realiza doble clic izquierdo. Clic en cualquiera de las barras superpuesta. Doble clic izquierdo, clic en profundidad y ángulo. Clic en 3D. Aplicar para cambiar colores en relleno y borde. Aquí tenemos también la secuencia para obtener la siguiente gráfica, ¿ve? Aquí tenemos, esta gráfica se llama la gráfica en barras en 3D. Entonces, mucho mejor, por cierto, que la gráfica anterior. Entonces, esta es ya la gráfica en 3D. Bien, entonces, aquí ya tenemos la secuencialidad que nosotros debemos de seguir. Y luego ya tenemos aquí ejemplo con 20 estudiantes con respecto a sus puntajes. Primeramente vamos a hacer en cuanto al estado civil. Vamos a seguir la misma secuencia. Entonces, ahora sí, por favor, yo también voy a trabajar conjuntamente con ustedes para poder obtener ese resultado, la tabla de frecuencia. Entonces, me voy al SPS. Por eso ya el día lunes les había dicho que instalen ustedes el SPS para el día de hoy. Se está abriendo el SPS. Esto, bueno, en el caso mío es de versión 25, pero de repente ustedes han hecho instalar versión 20, 21, 22, 23. Entonces, ahora sí cerramos. Cerrar dice, listo. Ya tenemos en esta parte una hoja en limpio. En la parte inferior
en la parte inferior dice vista de datos y vista de variables. ¿Ya? Vista de datos y vista de variables. Lo que en primer lugar tenemos que hacer es trabajar en vista de variables. Aquí hacemos un clic en vista de variables. Entonces aparece el nombre de la variable. Escribo el nombre de la variable es estado civil, simplemente civil. Civil. Escriban también ustedes. Vamos a seguir todos en conjunto. Civil. Al lado derecho dice tipo. El tipo. Hago un clic en tipo. Y aparece numérico. Pero la pregunta es, ¿estado civil que pertenece a la escala nominal es numérico? No es numérico. Como no es numérico, a su costadito aparece un cuadradito de color celeste. Allí hago un clic. Un clic. Listo. Y entonces aparece una ventana mayor y luego me voy hasta cadena. Numérico, coma, punto, notación científica, hasta cadena. En cadena hacemos un clic. Hasta aquí, por favor, todos estamos siguiendo. A ver si hubiese alguna pregunta. ¿Conforme hasta esta parte? Todo claro, maestro. Ya, bien. Entonces vamos a proseguir. Cadena. Entonces aparece al lado derecho caracteres. ¿Qué viene a ser caracteres? Caracteres significa que cuando yo escriba una palabra, debe estar escrito toda esa palabra. Pero ¿qué pasaría si es que yo escribo con 8? Por decir, tengo la palabra divorciado. Entonces, no va a salir todo divorciado en 8 caracteres. De repente va a salir tal vez por decir, divorce. Así nada más va a salir la mitad. Por esa razón, para que esté toda la palabra, entonces en caracteres vamos a aumentar 20. Sí, por exceso, 20. Cuando escribo 20 caracteres, allí sí escribo divorciado y va a escribir toda la palabra divorciado. Por eso es importante tener esta parte. Una vez que indicamos los caracteres, es aceptar. Listo, ya está cadena, ¿ve? Ya está ya. Una vez que hemos indicado, ahora sí nos vamos en la parte inferior nuevamente al lado izquierdo en vista de datos. En vista de datos. Allí hacemos un clic. Y listo. En la primera fila ya tenemos civil. Y luego al lado derecho dice 1, 2, 3, 4. Eso viene a ser ya los elementos de la muestra o los elementos de la población. Entonces, civil, ¿qué es lo que contiene? Hemos indicado soltero. Entonces, escribimos tal conforme como nos dice, soltero. Soltero. Listo, ¿ve? Soltero. Y acepta ya, ¿ve? Acepta. El siguiente, casado. Casado. Soltero. 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 Casado. Casado. Divorciado. Divorciado. Soltero. Casado. Divorciado. Soltero. Casado. Soltero.
soltero, casado, separado, soltero, soltero, casado, soltero, soltero. 20 datos. Allí tenemos los 20 datos. ¿Ya? Los 20 datos. Hasta allí, a ver, por favor. Terminen hasta esa parte. Maestro, la versión 26 también será igual, ¿no? Sí, igual es, igual. No te preocupes. Igual es. Ahora, cabe recalcar lo siguiente. Mientras van copiando, de repente están regularizando. Cuando yo escribo casado acá con minúscula, y más abajo escribo casado con la primera letra mayúscula, significa que el SPS lo va a separar en subgrupos. En subgrupos. Entonces, necesariamente yo debo, de repente, el grupo de casados, empezar todo minúscula, por decir. Y luego soltero. Allá, soltero, casado es con minúscula y soltero todo mayúscula. No va a haber ningún inconveniente. El problema es cuando yo escribo mal, por decir, sotero. Ah, ya, entonces el SPS los subdivide en dos grupos ya. Ya no en un solo grupo de solteros, sino soltero y sotero. ¿Eh? Entonces, por esa razón existe la necesidad de escribir teniendo en cuenta la misma característica de los grupos, ¿ya? De los grupos. Bueno, aquí yo he escrito con minúscula, pero ustedes pueden haber escrito toda la primera letra con mayúscula. No hay ningún problema. No hay ningún inconveniente, ¿ya? No hay ningún inconveniente. Ya, bien. ¿Terminamos hasta esta parte? Maestro, y Sí, según maestro. ¿Cómo? el orden, maestro, también No hay influye. problema, también no te preocupes. La cosa es que estén los 20 datos. Los 20 datos. Bueno, estamos trabajando con 20 datos, ¿no? Pero acá de repente ustedes no van a trabajar con 20, de repente trabajarán con 80, 100, 200, 300. Entonces se sigue ese mismo procedimiento. Como me dices, de repente está en un cuadrito. Entonces ustedes pueden trabajar primero todo al lado izquierdo, al lado derecho, como gusten, pero debe estar todo los datos de ese cuadro, nada más. Todos los datos. Bien, ahora sí, terminamos, ¿no? Luego, según la regla, me dice, vamos a irnos en analizar. Acá dice en la parte superior de analizar. Allí hacemos un clic. Listo. ¿Qué nos dice ahora? Nos ubicamos en estadísticos descriptivos.
en esta parte. Y luego nos vamos a frecuencias. A frecuencias, allí tenemos. Allí hacemos un clic. Aparece dos ventanas. Entonces pasamos de izquierda a derecha. Y la flechita nos está diciendo, ya ve, pasa. Listo, ya pasamos ya. Lo que nos pide es su tabla de frecuencia y la gráfica. En la parte inferior ya está un check, dice mostrar tablas de frecuencia. Ya está su check. Ya está ya. Entonces lo que deseamos es su gráfico. Al lado derecho tenemos estadísticos y gráficos. En gráficos hacemos un clic. ¿Qué nos pide? Gráfico en barras. Allá. Tenemos gráfico de barras, gráfico circular. Gráfico en barras. Hacemos un clic. Listo. Pero alguien dice, profesor, pero yo quiero a la vez gráfico circular también. Entonces, cuando hago gráfico circular, vamos a observar lo siguiente. No acepta. No acepta. Solamente uno de ellos acepta. Por eso estamos indicando gráfico en barras. Pero yo puedo hacer primero gráfico en barras y luego hago gráfico circular. Allí sí. Pero los dos juntos no acepta. Bien. Ya tenemos los gráficos de barras. Y luego, donde dice valores del gráfico, dice frecuencias y porcentaje. Vamos a hallar su porcentaje. Su porcentaje. Entonces, en porcentaje hacemos un clic. Listo. ¿Qué seguimos más en esa pequeña tablita? Dice continuar. Continuar. Y luego aceptar. Ya tenemos la tabla de frecuencia y la gráfica correspondiente. Allí tenemos. ¿Ve? Su tabla de frecuencia y la gráfica correspondiente. Entonces, copiamos a nuestro trabajo de investigación. Los dos también no podemos copiar. El SPS nos indica, ¿ve? De color anaranjado, de que primeramente puede ser gráficos o puede ser frecuencia, pero no a la vez los dos. Entonces, pasamos ahora por partes. ¿Sí bien? Copiar, copiar y nos vamos a nuestra hoja de Word. Pegamos. Ya tenemos la tablita, ¿ve? Y seguidamente la gráfica. Copiar y nos vamos a nuestro Word. Pegar. Esto sería la tabla y la gráfica correspondiente. ¿Ya? La gráfica correspondiente. Pero aquí nos falta, ¿qué cosa? Nos falta el porcentaje. Nos falta el porcentaje. ¿Ya? Nos falta el porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos para el porcentaje? Nos vamos nuevamente al SPS. Al SPS. Y entonces, como tenemos la gráfica en el SPS, hacemos doble clic en cualquiera de las barras, porque nadie tiene el porcentaje. Entonces hacemos doble clic en cualquiera de las barras. ¿Para qué? Para obtener una figura superpuesta. Entonces, rápidamente hago doble clic. Listo, apareció, ¿ve? Una gráfica superpuesta. Como apareció la gráfica superpuesta, entonces, ahora sí, hago un anticlic. Un anticlic, es decir, clic derecho. Y aparece
los casilleros donde dice ventana, propiedades, seleccionar, traer al frente, enviar al fondo, y nos vamos hasta mostrar etiquetas de datos. Hasta esta parte, mostrar etiqueta de datos. Y entonces, allí hacemos un clic. Mostrar etiqueta de datos. Un clic. Y luego ya tenemos el porcentaje, ¿ve? Ya se ha activado el porcentaje. Lo único que hacemos es cerrar. Cerrar. Listo. ¿Ve? Ya está ya. Entonces copiamos. Pero para copiar, cerramos nuevamente para que regrese a su estado original. Cerramos. Ya tenemos ahora sí su tabla y su gráfica. Entonces copiamos y nos vamos a nuestro trabajo. Esta es la gráfica anterior. Ahora, esta es la otra gráfica con su porcentaje. ¿Ve? Aquí no hay porcentaje. Aquí sí ya estás con su porcentaje. ¿Ve? Con su porcentaje. Entonces, no es cosa complicado, digamos, la utilización del SPS. Solamente hay que seguir la secuencia lógica. ¿Ya? La secuencia lógica. Bien. Entonces, ahora sí, un poquito vamos a... bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Es válido esta representación gráfica. Pero alguien dice, profesor, yo no quiero estos colores. Ya estoy ya harto con este color celeste y quiero ya la gráfica en 3D. En 3D. Un poquito mejor ya, ¿no? Y entonces, nuevamente retrocedemos a nuestro SPS. Al SPS. Está en el SPS. Nuevamente hacemos doble clic. ¿Por qué? Porque allí se trabaja para 3D también. Doble clic. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Un clic en cualquiera de las barras. Un clic nada más. Y entonces aparece en cada barra de color, el contorno es de color anaranjado. Anaranjado. ¿Ve? De color anaranjado. Cuando aparece de color anaranjado, entonces ahora sí hacemos nuevamente doble clic. Doble clic. ¿Para qué? Para obtener el 3D. Aquí dice profundidad y ángulo. Profundidad y ángulo. Entonces allí hacemos un clic y luego ya tenemos 3D. Al lado derecho, izquierdo, hacemos un clic y luego al lado derecho, ángulo, subimos de abajo hacia arriba. 17 o 18, 20. Listo. Y entonces, aplicar. Y cerrar. Ya tenemos la gráfica en 3D. La gráfica en 3D. ¿Ve? Pero yo quiero de distintos colores. Entonces solamente hago un clic en cualquiera de las barras porque está activado de color anaranjado su contorno de todas las barras. Solamente en uno hago un clic. Y entonces aparece en uno de ellos el contorno de color anaranjado. En los demás ya no existe ya. Ya no existe. Por lo tanto, en esta barra que está el contorno de color anaranjado o amarillo, hago doble clic nuevamente. Y entonces me voy a relleno y borde, dice. Relleno y borde. Un clic y aparece ya los colores. Entonces digo, a ver, un color amarillo. Clic y luego aplicar. Cerrar. Ya está. ¿Ve? Ahora nuevamente a la otra barra, un clic. Se ha activado y nuevamente doble clic.
A ver, ¿qué color? Un rojito. Aplicar. Y cerrar. Luego separado está con ese color. En el color solteros, a ver, un clic. Apareció el borde de color anaranjado y doble clic. Un color verde o medio verde, por decir. Aplicar y cerrar. Listo. ¿Qué hago ahora? Voy a cerrar para regresar a su estado natural, al de origen. Cerramos. Ahora sí, ¿ve? Y por lo tanto, como está ya en su estado original, copiamos ahora sí. Copiar y nos vamos a nuestro trabajo. Más abajito de la gráfica. Listo, ¿ve? Ya tenemos ya la gráfica en 3D con su porcentaje correspondiente. Entonces, ¿la gráfica anterior es válido? Sí es válido. Lo que pasa es que la última gráfica ya es en 3D y los colores también son de diferentes colores, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mucho mejor, la presentación es mejor con respecto a la gráfica anterior. Y la primera gráfica hemos obtenido de esta manera. Entonces, de esto se trata la utilización del SPS para los diferentes trabajos descriptivos, los trabajos con el diseño correlacional, los trabajos experimentales, etcétera, según el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Entonces, eso es el primer paso por el día de hoy, nada más. El primer paso. Porque aquí ya vamos a trabajar la siguiente clase con intervalo de clase, cómo organizamos mediante intervalo de clase, cómo hallamos también la media aritmética, moda, mediana, etc. Si tenemos, por decir, en este caso, un estudio descriptivo con el diseño correlacional, cómo hallamos la correlación, pero eso vamos a ir poco a poco. Entonces, por el momento, estamos haciendo la representación de las tablas de frecuencia y la gráfica correspondiente, ¿ya? Si hubiese alguna pregunta al respecto. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna consulta? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, quiere decir de que estamos siguiendo la secuencia, o en su defecto, no estamos siguiendo la secuencia. Son dos casos, ¿no? Sí o no. Entonces, aquí está, solamente estamos viendo cómo elaboramos la tabla de frecuencia. Entonces, esto nos indica la tabla de frecuencia de que casados dice que son 6, divorciados son 2, separados hay 1, solteros es 11. Total de los datos es 20. Su porcentaje tenemos el 30%, 10%, 5%, el 55%. Sumados nos dan el 100%. Eso es la tabla de frecuencia. ¿Ve? O sea que ya aquí obviamos el trabajo de manera manual, es decir, ya no hay necesidad de estar contabilizando ya cuántos solteros, 1, 2, 3, de repente nos hemos equivocado. Entonces aquí ya no, solamente introducimos todos los datos en el SPS, seguimos la secuencia lógica y luego determinamos rápidamente la tabla de frecuencia y la representación gráfica. Bien, de repente algunos de ustedes han instalado versión 20. En versión 20, por ejemplo, en la gráfica, no sale las rayas horizontales de esta manera. No, no sale. Solamente va a salir la gráfica correspondiente, ¿no? Entonces, por esa razón, ya es otra versión. Claro que ya se va mejorando al respecto, ¿no? Entonces, pero sí, los demás sale todo. Se realiza todas las operaciones. No hay ninguna variación al respecto. Solamente es la forma como ya se viene presentando, ¿no? Constantemente.
Bien, entonces esto es solamente lo que estamos dando inicio, el SPS. Ahora, para ustedes, lo que van a hacer es el día lunes. El día lunes se van a abocar a realizar el trabajo práctico. ¿En qué consiste el trabajo práctico? El trabajo práctico es en función a lo que nosotros estamos desarrollando también. No hay otra cosa más. Solamente es seguir la secuencia que hemos seguido ahora. Entonces vamos a retroceder y nos vamos a nuestra hoja que estamos siguiendo la ruta. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica, todo eso en 3D también y hemos realizado. Aquí ya tenemos un ejercicio con números también, resulta eso. Aquí ya tenemos la parte de la tabla de frecuencias, su gráfica, etc. Entonces, acá dice tarea. Tarea. La tarea, ustedes van a decir, ¿cuántos ejercicios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios van a trabajar el día lunes. El día lunes. Por eso tenemos allí 4 horas. ¿Ya? 4 horas. Entonces acá dice, sean las categorías de una autoevaluación de los docentes de una institución educativa ABC. Entonces tenemos excelente, buena, suficiente, similar a lo que nosotros hemos realizado. Y luego dice elaborar la tabla de frecuencias, además realizar la figura en 3D y el porcentaje mediante el SPS, solamente mediante el SPS. La pregunta 2, en una institución educativa existen 10 salones del sexto grado de primaria y cada salón está conformada por 28 estudiantes. Hallar el número de elementos de la muestra representativa. La tercera pregunta, construyase una gráfica en barras en 3D y el porcentaje correspondiente de la variable estado civil de 50 empleadas recientemente contratadas por una compañía mediante el SPS. Entonces nosotros vamos a hallar su tabla de frecuencia, la gráfica en 3D. Nos pide solamente construirse la gráfica en 3D y el porcentaje. No nos pide la tabla de frecuencia, solamente la gráfica. ¿Ve? 4, similar también, construyese una gráfica en barras en 3D y el porcentaje. Además, la gráfica circular. Aquí sí ya nos está pidiendo la gráfica circular y el porcentaje mediante el SPS. Finalmente tenemos elaborar la tabla de frecuencia y la gráfica en barras acompañado por los porcentajes mediante el SPS de un conjunto de personas que practican una disciplina deportiva. Entonces aquí ya tenemos atletismo, ciclismo, box, natación, etcétera, etcétera. Entonces aquí van a hallar su tabla de frecuencia y la gráfica en barras mediante el SPS. Entonces estos ejercicios van a resolver el día lunes esas 4 horas. ¿Y cómo van a resolver? Ustedes en forma grupal. En forma grupal, ¿ya? Pueden agruparse entre 2 o 3 y luego resolver estos ejercicios. De tal manera que en la siguiente semana van a presentar, en este caso, cada grupo presentará pues el trabajo que ha realizado. Entonces, esa es la secuencia que nosotros vamos a seguir teniendo en cuenta el trabajo virtual. Si hubiese alguna duda al respecto o alguna consulta. No hay ninguna. Bien. Entonces, Profesor, sí, dime. profesor, buenas tardes. Profesor, Buenas tardes. Sí, los dime. tiempos de cuánto va a ser máximo. Pueden agruparse, pues, que no sea demasiado también. Puede ser a más ya los 5, pues. Pero ya 7, 8 ya no creo, pues. Debido a estas circunstancias, estos casos que se viene presentando. ¿Ya?
Ahora, hay alguien dice, yo no quiero trabajar en forma grupal, yo voy a hacer mi trabajo solo. Está bien, no hay problema también. No hay inconveniente. No necesariamente se diga que todos van a trabajar en forma grupal, no. De repente dice, no, yo no me puedo contactar con mis compañeros, entonces yo voy a trabajar solo. Entonces puede realizar el trabajo solo, ¿ya? En forma individual. Maestro, Sí, dime. maestro, ¿este formato está subido en la plataforma? ¿La tarea? Sí, sí, Ya, sí maestro, ahí está. lo busco. Sí está en la Gracias. plataforma. El día de hoy les he enviado. Es la secuencia del día Maestro, lunes. Sí, esta tarea lo vamos a hacer el día lunes entonces. el día lunes, en esas 4 horas. En esas Ya. 4 horas, ¿ya? Para eso está puesta tarea, ¿ya? La tarea. ¿Por qué? Porque tenemos 4 horas práctica y 2 horas teóricas. Y las 2 horas teóricas vamos a realizar los días miércoles y las horas prácticas los días lunes. ¿Correcto? Maestro, en el desarrollo de la tarea, pero va a ser con su... Usted nos va a estar ayudando si es que tenemos una duda, algo así, ¿no? O nos va Claro, a dejar si solo. hay alguna duda, ya me consultan, pues. Por eso estamos el día lunes la práctica, ¿ya? Maestro, Otra cosita, de repente ustedes han fallado en la primera hoja ¿cómo se llama? De SPS. Entonces, bueno, vamos a borrar, ya no queremos. Llegamos a nuestra hoja y acá hemos cometido un error, errores, bueno, etcétera. O queremos que esta información esté presente, pero yo quiero trabajar en una hoja en blanco. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos en archivo. Archivo, acá dice archivo, ven la misma esquina. Allí hago un clic y me voy en nuevo. Nuevo, datos. Datos. Hago un clic en datos y ya tengo una hoja en blanco. ¿Ya? Una hoja en blanco para seguir trabajando. Si es que desean trabajar en otra hoja en blanco. ¿Ya? Entonces, deseamos la hoja anterior. Allá pues cerramos y vamos a observar esa hoja anterior. ¿No? Aquí ya tenemos, ¿ve? Podemos observar aquí cuando estamos en nuestro SPS, al lado izquierdo, allí hacemos un clic y aparece la hoja anterior. La hoja anterior. Entonces, esa es la forma para nosotros hallar la hoja en limpio y trabajar en esa hoja en limpio. Si hubiese alguna otra pregunta o alguna consulta. maestro, una consulta. Sí, ¿Hay gráficas también, lo que son lineales? en el SPS Sí, no nos da lineales, nos da histogramas. Histogramas. Cuando tenemos aquí los gráficos, analizar frecuencias, estado civil, gráficos, dice aquí, y acá tenemos, ¿ve? Ninguno, gráfico de barras, gráfico circular, histogramas. Y esto depende de la escala de medición. Depende de la escala de medición. En cambio, histogramas es cuando nosotros trabajamos ya con intervalo de clase que vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, de igual manera, vamos a obtener la gráfica mediante histogramas. Pero teniendo en cuenta los nominales y ordinales, hallamos los gráficos en barras y los gráficos circulares. Podemos hallar también las frecuencias o los porcentajes. Eso es lo que nos indica, ¿ve? Eso es lo que nos indica.
Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, ahora sí entonces